Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, cuéntenos, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo? Ahora sí, sumerjámonos en la historia de hoy. Recuerdo aquella tarde del 23 de diciembre tan claramente como si fuera ayer. El cielo sobre la ciudad de Chihuahua era de un gris apagado, con la nieve cayendo ligeramente como fragmentos dispersos de recuerdos rotos. Yo, Adrián Villalobos, de 32 años, profesor de literatura que vivía en Chihuahua capital, estaba al volante de mi viejo y destartalado Jetta, conduciendo casi 6 horas hacia el oeste, hacia Creel, en la Sierra Tarahumara. Ese día, conduje la larga distancia hasta la pequeña cabaña de troncos donde la abuela Silvia había vivido sola durante los últimos 8 años, desde que el abuelo Dionisio falleció. La carretera Gran Visión se extendía blanca e interminable, flanqueada por bosques de pinos cubiertos de nieve. De vez en cuando, una manada de ciervos cruzaba repentinamente frente a mis faros, haciendo que mi corazón diera un vuelco. No había visitado a la abuela en casi 4 meses. 4 meses llenos de planes de lecciones, estudiantes, calificación de trabajos, reuniones de profesores y luego esas noches tardes solo en mi pequeño departamento en Chihuahua, mirando por la ventana la nieve caer, sintiéndome completamente vacío por dentro, hasta la llamada telefónica 5 días antes. Adrián, mi querido nieto, tienes que venir a casa por Navidad. ¿Me oyes? Su voz aún era cálida, pero había un ligero temblor al final de la frase. Esta Navidad, tengo un regalo especial que quiero dar a toda la familia. Todos tienen que estar aquí. No puede faltar nadie. ¿Entiendes? Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba. No era por el regalo. Solo quería abrazarla, oler el pino quemándose en la chimenea, el aroma a pey de manzana horneado, el olor de la infancia. La abuela Silvia era la única persona que quedaba en el mundo que me hacía sentir que todavía tenía un hogar real. El coche subió más alto hacia las montañas. El aire helado se filtraba por las grietas alrededor de las ventanas. Puse a Bello Yourself a Merry Little Christmas de Judy Garland a bajo volumen para que no ahogara el latido frenético de mi corazón. Cuanto más me acercaba a Creel, más me sentía como el niño emocionado de 10 años que una vez fui. Y entonces apareció la cabaña. Era exactamente como la recordaba, una pequeña casa de troncos de 2 pisos con un techo de tejas rojas cubierto por una fina capa brillante de escarcha, la chimenea soltando delicadas volutas de humo blanco contra el cielo gris. El pequeño árbol de Navidad en el porche estaba decorado por la abuela con adornos de madera hechos a mano y cálidas luces doradas. Desde la distancia, parecía una caja de cerillas brillante en medio de un invierno solitario. Aparqué el coche, con el corazón acelerado. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, dejando escapar una luz dorada. Pisé los crujientes escalones de madera del porche bajo una fina manta de nieve, cargando mi bolsa de regalos, deseando nada más que entrar corriendo. «Abuela, estoy en casa», llamé suavemente, empujando la puerta para abrirla. El olor a pino, cebolla, carne estofada y galletas de canela me invadió tan fuertemente que casi lloré. Allí estaba ella, sentada en el viejo sillón junto a la chimenea, con sus manos delgadas descansando en su regazo, usando el mismo suéter de lana marrón que había tenido desde que yo era un niño. Su cabello era completamente blanco ahora, pero sus ojos todavía brillaban como esmeraldas. Sonrió, suavizándose las arrugas en las esquinas de sus ojos. «Adrián, mi nieto está en casa». Caí de rodillas frente a su silla y la abracé con fuerza. Era tan pequeña, podía sentir cada costilla bajo el grueso suéter. El leve aroma a lavanda de su cuello me trajo recuerdos de las tardes en las que solía cepillarme el pelo cuando era un niño pequeño. «Siento que haya pasado tanto tiempo», susurré, con la nariz picándome por las lágrimas. «Está bien». «Puedo esperar», dijo ella, acariciando mi cabello con una mano que estaba fría pero extrañamente cálida. «Siéntate, querido. Deja que te sirva un poco de té». Fue un viaje largo y frío, ¿verdad? La mesa del comedor ya estaba puesta, un mantel blanco impecable, velas rojas, los cubiertos de plata que el abuelo había comprado en 1980 y una olla de barro con estofado de carne y zanahoria humeante. Cada detalle mostraba que había estado preparándose desde la mañana, tal vez incluso desde ayer. Lo había hecho todo sola. Coloqué mi bolsa de regalos de Navidad en la mesa y saqué un suéter verde bosque y una bufanda gruesa de lana de oveja. «Feliz Navidad, abuela», sonreí, un poco avergonzado.
Ella los abrió, sus ojos iluminándose, y abrazó el suéter contra su pecho como una niña. Son hermosos. Me lo pondré esta noche, besó mi frente. Gracias, mi querido nieto. Todavía estábamos poniéndonos al día alegremente después de 4 meses separados cuando el sonido de un coche en el patio me sobresaltó. Mamá, papá y Santiago habían llegado. La puerta se abrió de golpe y el viento frío entró precipitadamente. Papá, Ramón, entró primero, vistiendo un abrigo caro forrado de piel, con la cara ya fruncida. Mamá siguió Teresa, sacudiéndose la nieve de las botas y murmurando algo sobre carreteras terribles. Mi hermano de 29 años, Santiago, tenía los auriculares puestos y los ojos pegados a su teléfono. Le dio a la abuela un saludo seco y se dejó caer en el sofá. No habían traído ningún regalo. Ni siquiera una flor, ni un abrazo real. 10 minutos después, llegaron el tío Alberto, la tía Juana y su hija Paola. El tío Alberto se quejó del frío en el momento en que entró. La tía Juana miró alrededor de la cabaña como si estuviera sucia. Y Paola se tomó selfies frente al árbol de Navidad sin siquiera saludar a la abuela. La atmósfera se volvió pesada desde el primer minuto. Nadie sonreía genuinamente. Nadie preguntó cómo estaba la abuela. Solo se sentaron allí esperando la cena, esperando irse. Me rompió el corazón por ella. La abuela seguía sonriendo, moviéndose lentamente para servir agua y poner carne extra en los tazones de todos. Pero podía ver la soledad en sus ojos. Comenzó la cena. El tintineo de los cubiertos, el sonido de masticar, una conversación aburrida sobre los precios de la gasolina, el nuevo iPhone, las próximas vacaciones del tío Alberto. Nadie mencionó al abuelo, que había fallecido. Nadie preguntó si la abuela estaba sana, si el techo todavía goteaba, si el invierno era demasiado frío para ella. Entonces la abuela se puso de pie. Todos guardaron silencio mientras la observaban llevar una pila gruesa de sobres blancos, caminando lentamente alrededor de la mesa como si realizara un ritual. Colocó un sobre en la mano de cada persona. Papá, mamá, tío Alberto, tía Juana, Santiago, Paola y finalmente yo. Aquí están sus regalos de Navidad, dijo, con voz suave pero clara. La gente intercambió miradas confusas. Se levantaron algunos susurros. ¿Qué es esto? Santiago se inclinó hacia Paola y murmuró, con curiosidad mezclada con burla en su voz. Sostuve el sobre, sintiendo el papel grueso y suave bajo mis dedos, mi corazón latiendo como un tambor de guerra. Lo abrí lentamente, despegando suavemente el pegamento, y deslicé el papel que había dentro. Era un cheque. Banco Regional del Norte. Páguese a la orden de Adrián Villalobos. Cantidad, 100 millones de pesos. Los números y las letras estaban impresos claramente, profesionalmente, sin una sola mancha. Levanté la vista bruscamente, conteniendo la respiración como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Los demás abrieron sus sobres casi simultáneamente. El crujido caótico del papel llenó la habitación, seguido de 3 segundos de silencio mortal, 3 segundos que parecieron como si el mundo entero hubiera dejado de girar. Cada par de ojos estaba fijo en el cheque en sus manos. El silencio era tan completo que podía escuchar mi propio latido. Entonces, de repente, todos estallaron en carcajadas como una bomba explotando en la mesa de la cena. ¡Oh, Dios mío, abuela! Santiago fue el primero en perder el control, agarrándose el estómago y riendo tan fuerte que las lágrimas le corrían por la cara, agitando su cheque como un abanico de papel barato. Tenía la cara roja, los ojos entrecerrados y la boca muy abierta. 100 millones de pesos. ¿Dónde imprimiste esto, abuela? Parecen muy profesionales. ¿Usaste la impresora a color del tío Alberto? ¿O hackeaste el banco? Chillaba de risa, golpeando el hombro de Paola, con la voz aguda por la emoción y la burla, como si fuera el chiste más divertido del año. Paola se unió a la risa, su risita estridente resonando como vidrio rompiéndose, su cara enrojecida con un deleite superficial. Sostuvo su cheque frente a ella y tomó una foto con su teléfono justo allí en la mesa, el flash cegando a todos. La abuela nos dio cheques falsos por Navidad. Icónico, dijo entre risas, con los dedos volando por la pantalla para publicarlo en su historia de Instagram, con los ojos brillando de diversión superficial. ¡Oh, Dios mío! 100 millones.
Abuela, ¿eres una multimillonaria secreta? Voy a publicar esto. Mis amigos se van a morir de risa. Agitó el cheque en la cara de la abuela como si fuera un juguete barato. Su rostro se contorsionaba de tanto reír, completamente ajena a la seriedad en los ojos de la abuela. La risa de la tía Juana era más sarcástica, aguda y chirriante como vidrio rompiéndose, con la cara arrugada alrededor de la boca con evidente escepticismo y desprecio. Sostuvo el cheque entre dos dedos, acercándolo a sus ojos como si inspeccionara dinero falso, luego se volvió hacia la abuela con un tono mordaz. Mamá, vamos. Deja de bromear. Todavía tienes que pedirle dinero a Adrián para arreglar el techo, y ahora de repente tienes una fortuna para darnos a cada uno 100 millones de pesos. Déjalo ya, mamá. ¿Qué clase de broma extraña es esta? ¿Crees que somos niños pequeños? Sacudió la cabeza, mirando al tío Alberto en busca de apoyo, con la cara roja por tratar de reprimir la risa, pero destilando burla, como si la abuela fuera una anciana senil montando un espectáculo de payasos. Mi padre no se rió ruidosamente, pero sacudió la cabeza vigorosamente, su ceño fruncido mostrando clara irritación y decepción. Miró el cheque, luego lo rompió en 4 pedazos sin dudarlo, el sonido agudo del rasgado cortando a través de la risa de todos los demás. Tiró los restos sobre la mesa, revolotearon hacia abajo como nieve de papel, y suspiró pesadamente. ¿Qué clase de broma es esta, mamá? Conduje 6 horas para tener una cena de Navidad, no para ver esta tontería. ¿Pensaste que nos parecería gracioso? Su rostro enrojeció de ira, sus ojos evitando los de la abuela, como si estuviera avergonzado por ella, aunque en el fondo era obvia decepción. Había esperado algo real, no un trozo de papel sin valor. Mi madre estaba más callada, pero su rostro palideció por la conmoción antes de asentarse en una sonrisa incómoda. Le dio la vuelta al cheque unas cuantas veces, parpadeando con incredulidad, luego le susurró a papá. Ramón, probablemente solo esté bromeando, pero parece bastante profesional. No rompió el suyo, pero tampoco lo guardó con cuidado. Simplemente lo dejó sobre la mesa como algo innecesario, con una expresión mezcla de confusión y decepción. Solo yo permanecí en silencio en medio del caos. Me senté allí, con el cheque aún intacto en mi mano, mi pulgar trazando suavemente las palabras 100 millones de pesos. Mi corazón latía salvajemente, mi respiración era rápida, como si todo mi cuerpo temblara con una premonición sin nombre. Miré a la abuela. Estaba allí de pie, con las manos entrelazadas con fuerza frente a su estómago, la espalda ligeramente encorvada por la edad, pero sus ojos ardían brillantemente mientras miraban directamente a los míos. No sonreía. No ofreció explicación. No había el más mínimo indicio de broma en su mirada, solo una seriedad escalofriante y una tristeza profunda y dolorosa que nunca había visto antes, como si estuviera mirando directamente a través de mi alma y hacia el futuro caótico que estaba a punto de desarrollarse. La cena terminó entre risas burlonas y los pedazos triturados de cheques revoloteando hacia el suelo de madera como confeti de una broma cruel. Uno por uno, todos se apresuraron a salir como si la cabaña se hubiera vuelto repentinamente demasiado estrecha, demasiado fría, demasiado andrajosa para ellos. Me quedé allí, con el cheque aún intacto en mi mano, viendo a la abuela recoger los platos en silencio. El viento aullaba a través del patio nevado. Las puertas de los coches se cerraron de golpe, los motores cobraron vida y luego se desvanecieron por el camino. Solo quedamos nosotros dos. Abuela, llamé suavemente, con la voz quebrada. ¿Puedo quedarme unos días más? Me tomé una semana extra libre de la enseñanza. Yo. Quiero estar contigo. Ella hizo una pausa, se giró y me miró. Por primera vez esa noche, una luz real parpadeó en sus viejos ojos como una llama repentinamente avivada. ¿De verdad, querido? Sonrió. La primera sonrisa genuina de toda la noche. Por supuesto que puedes quedarte. Esta casa. Hace mucho tiempo que nadie se queda después de Navidad. Asentí, sintiendo que un peso se levantaba de mi pecho. Cuando el sonido del último coche finalmente desapareció, la cabaña pareció soltar un largo suspiro de alivio. La multitud ruidosa se había ido, dejando atrás la quietud familiar que amaba tanto que dolía. El crujido de los troncos en la chimenea, el burbujeo bajo de la vieja tetera de cobre en la estufa de leña, el suave silbido del viento a través de las grietas de las ventanas.
Todo ello calmaba mi mente de una manera que nada más podía hacerlo. La casa nos pertenecía solo a los dos otra vez. A la mañana siguiente, la luz del día llegó tarde debido a la fuerte nevada. Me desperté temprano, hice café y comencé a limpiar en silencio. La abuela se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té humeante, viéndome lavar los platos sobrantes de la noche anterior. El vapor caliente y jabonoso se elevaba en nubes. El leve olor del estofado de anoche aún persistía. Lavé lentamente, como si tratara de estirar cada minuto. Déjame hacerlo, dijo ella, pero sacudí la cabeza y sonreí. No, hoy déjame cuidarte a ti. Cuando la cocina estuvo lista, salí a palear nieve. Había caído toda la noche, cubriendo los escalones del porche, el camino, incluso los rosales que la abuela había plantado cuando el abuelo todavía estaba vivo. Agarré la pala de nieve de mango largo y cavé con fuerza. La nieve volaba en ráfagas polvorientas. La abuela estaba en el porche con el suéter verde que le había regalado, sosteniendo su segunda taza de té, con los ojos brillantes mientras observaba. «Eres tan fuerte», elogió. «Tu abuelo solía limpiar la nieve así cada mañana de invierno». Me reí, mi aliento saliendo en bocanadas blancas. Cuando terminé el patio, volví a apilar la leña a lo largo del costado de la casa, los troncos de pinos secos que ella misma había partido el otoño pasado. Mis manos se pusieron ásperas por el frío, pero mi corazón estaba cálido. Ella sacó las viejas manoplas de lana del abuelo e insistió en que las usara. «No dejes que se te congelen las manos, nieto». Revisé el techo. La nieve se había acumulado casi medio metro de espesor en algunos lugares. Subí la escalera y la empujé hacia abajo en losas pesadas. La abuela estaba abajo, mirando ansiosamente hacia arriba, pasándome una toalla para secarme el sudor, a pesar de que el aire cortaba de frío. «Baja, querido. Es peligroso». «Estoy bien, abuela». «Estoy acostumbrado», me reí ruidosamente, mi voz haciendo eco en el aire fresco. Al mediodía, arreglé la bisagra chirriante de la puerta de la cocina, la engrasé, apreté los tornillos. Ella se sentó a mi lado, pasándome cada pequeño tornillo, luego preparó una olla de té de jengibre caliente y la puso a mi lado. El fuerte aroma a jengibre llenó mi nariz y trajo recuerdos de cada resfriado de la infancia cuando ella me obligaba a beberlo. Por la tarde, la luz de la sala de estar comenzó a parpadear. Me subí a una silla para cambiar la bombilla. La abuela sostuvo la escalera con manos temblorosas, pero aún así sonrió. «Ten cuidado, viejecito». Esa noche, la tubería del fregadero de la cocina se congeló. Tomé su viejo secador de pelo, me senté en el suelo y soplé aire caliente sobre la tubería de cobre. Ella se sentó a mi lado y presionó un trozo de pay de manzana aún caliente en mi mano. «Come esto. Mantén la barriga caliente». Cada momento pasaba lentamente, extrañamente pacífico. La pequeña cabaña parecía abrir sus brazos de par en par y envolvernos a ambos dentro. No más risas burlonas. No más miradas de juicio, solo el resplandor de la chimenea y un amor que no necesitaba palabras. Las noches eran lo más hermoso. Acercábamos nuestros dos sillones al fuego. La abuela tostaba pan en un largo tenedor de hierro, untándolo con mantequilla derretida y miel silvestre. Yo cocinaba sopa de verduras del jardín a fuego lento, zanahorias, patatas, cebollas que ella había guardado en el sótano desde el otoño. Algunas noches horneaba pay de manzana. El aroma a canela y manzanas horneadas llenaba la casa, lo suficientemente dulce como para romperte el corazón. Cenábamos en la pequeña mesa de madera justo al lado de la chimenea. No se necesitaba lámpara de araña, solo la luz del fuego danzante. Entonces ella comenzaba a contar historias. Cuando eras pequeñito, solías correr por este patio como una ardilla. Una vez te caíste de cara en la nieve y lloraste tanto que tuve que salir corriendo, levantarte, limpiarte la nariz, y apenas podía dejar de reírme. Me reía a carcajadas. Me acuerdo. Solía fingir que era un astronauta y usaba una sartén como casco. Ella se rió con su voz ronca, con los ojos brillantes. Luego tu abuelo te llevó a pescar al viejo lago. Ambos volvieron empapados hasta los huesos pero sosteniendo con orgullo la perca más pequeña, mostrándosela a todo el vecindario. El abuelo dijo, «Este chico va a hacer grandes cosas. Acuérdate de lo que te digo».
Me quedé en silencio, con la garganta apretada. El abuelo se había ido hacía 8 años, pero cada vez que ella hablaba de él, volvía a la vida dentro de estas paredes. Lo que más recuerdo es estar parada en el porche cada invierno, escuchando el sonido de un coche, dijo suavemente, su voz temblando como si pudiera disolverse en el viento frío. A veces era solo un vecino, pero aún así salía corriendo a mirar. Conozco el sonido de tu motor también. Puedo decir desde lejos cuando eres tú quien viene a casa. Puso su mano delgada y cálida en mi hombro. Ese toque ligero fue suficiente para hacerme doler el corazón. Ahora que estás aquí, esta casa se siente cálida de nuevo. A veces se sentaba mirando las llamas, con la mirada distante, como si tocara recuerdos que yo nunca podría alcanzar. Sabía que estaba pensando algo profundo, pero solo me apretaba el hombro suavemente y se quedaba callada de nuevo. Sin explicación, sin quejas, solo un susurro suave como brasas brillantes. Tenerte aquí me hace muy feliz. Noté cuánto se había debilitado. La última vez que la visité, todavía podía subir la escalera para recoger manzanas. Ahora sus pasos eran lentos. Tenía que apoyarse contra la pared, caminando de la cocina a la sala de estar. Sus ojos amables a veces se nublaban de fatiga. Una vez tosió larga y fuertemente. Cuando pregunté preocupado, le restó importancia con un gesto. Solo es la vejez, una tos de invierno, querido. Estaba aún más agradecido de haberme quedado. Agradecido por cada minuto. En esos días, casi me olvidé del cheque de 100 millones de pesos que estaba en mi billetera. Era solo papel. Ella era el verdadero oro, el diamante, todo. El último día llegó demasiado rápido. El martes por la mañana, la nieve había parado y el cielo era de un azul claro increíble. Hice mi maleta, con el corazón pesado. La abuela había estado despierta desde el amanecer, atando un enorme paquete de verduras del invernadero. Zanahorias rojas brillantes, patatas regordetas, algunas cebollas y un manojo de hierbas secas. Lleva esto a la ciudad y come bien. Las cultivé limpias, sin químicos. La abracé durante mucho tiempo en el porche. Se veía tan pequeña con el suéter verde y la bufanda gruesa que le había regalado, el viento de la montaña agitando su cabello plateado. Besé su frente. El familiar aroma a lavanda me picó en los ojos. Volveré pronto, abuela. Lo prometo. El mes que viene. Ella asintió, con los ojos rojos pero aún sonriendo. Sí, estaré esperando. Me subí al coche y bajé la ventanilla para saludar. Ella se quedó allí, una figura diminuta contra el bosque blanco interminable, su bufanda ondeando como el ala de una mariposa. Conduje mirando hacia atrás a través del espejo retrovisor hasta que desapareció. No sabía que esa era la última vez que la vería parada allí. No sabía que esos días pacíficos habían sido los últimos antes de que todo el mundo que amaba se derrumbara. Llegué de vuelta a Chihuahua a última hora de la tarde. La ciudad no había cambiado. Nieve cayendo ligeramente, calles llenas, bocinas sonando. Abrí la puerta de mi departamento en el tercer piso, tiré la maleta en la esquina y me desplomé en el sofá. Estaba agotado, pero mi corazón aún llevaba el cálido aroma de los troncos de pino y el pey de manzana de la abuela. Le envié un mensaje de texto, llegué a casa a salvo, abuela. Te extraño mucho. No hubo doble tic azul. Probablemente había dejado el teléfono en la cocina otra vez. Los días siguientes pasaron volando como una ráfaga de viento. Me enterré en el trabajo para no pensar demasiado. Entonces llegó el miércoles por la noche. Abrí la maleta para sacar ropa para lavar, saqué suéteres y calcetines, y allí, en el fondo, estaba el sobre blanco, con la esquina ligeramente curvada por haber estado presionado durante días. Lo recogí y me reí entre dientes en la sala de estar oscura. 100 millones de pesos. Realmente parecía profesional. El sello del banco, la firma temblorosa pero clara de la abuela. Me dejé caer al suelo y seguí dándole vueltas al cheque bajo la lámpara de mesa. De repente, recordé la mirada en sus ojos en la noche de Navidad. ¿Por qué no intentarlo? ¿Qué tengo que perder?, murmuré. A la mañana siguiente, conduje hasta la sucursal de Banorte cerca de la escuela. Hice cola como de costumbre, con el cheque dentro del sobre en mi mano, riéndome secretamente de mí mismo.
La cajera va a alucinar cuando vea esto. Cuando fue mi turno, una cajera muy joven llamada Mia, según su etiqueta, me saludó con una sonrisa profesional. Hola, señor. ¿Cómo puedo ayudarle hoy? Deslicé el sobre a través de la ranura. Me gustaría depositar esto. Ella lo abrió, miró hacia abajo, luego levantó la cabeza de golpe y me miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Volvió a mirar el cheque, esta vez por mucho más tiempo. Empecé a sentirme avergonzado, con la cara ardiendo. ¿Podría esperar un momento, señor? Se levantó y desapareció en el interior. 15 minutos después, un hombre de mediana edad con traje gris y gafas de montura dorada salió sosteniendo mi cheque como si fuera una granada activa. Señor Villalobos sonrió, pero sus ojos eran serios. Soy Braulio, el gerente de la sucursal. ¿Podría pasar a mi oficina, por favor? Tragué saliva y lo seguí, con un mal presentimiento arrastrándose dentro de mí. En la habitación privada, colocó el cheque sobre el escritorio y deslizó un recibo hacia mí. Este cheque parece ser válido. Fue emitido contra una cuenta en el Banco Regional del Norte. La firma coincide. Los números de ruta son correctos. Retendremos el cheque y realizaremos una verificación adicional. Para una cantidad de este tamaño, el proceso toma de 2 a 5 días hábiles. Si todo se aprueba, los fondos serán depositados en su cuenta esta semana. Asentí como un muñeco cabezón, con la garganta seca. Sí, gracias. Saliendo del banco, todavía no podía creer lo que acababa de escuchar. 100 millones de pesos. Mis manos temblaron en el volante durante todo el camino a casa. Tuve que orillarme una vez antes de confiar en mí mismo para seguir conduciendo. 2 días después, viernes, estaba en la sala de profesores calificando exámenes mientras mis colegas charlaban y reían a mi alrededor. Mi teléfono vibró. Miré la pantalla. Una notificación de la aplicación bancaria, su cuenta ha sido acreditada con $100,000,000. Me puse de pie de un salto. La silla se estrelló hacia atrás, el ruido fue lo suficientemente fuerte como para que todos se giraran a mirar. Ignorándolos, salí corriendo al pasillo, con las manos temblando mientras abría la aplicación. La pantalla brillaba. 100 millones. Me congelé en medio del pasillo, con el corazón martilleando tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Los estudiantes que pasaban me daban miradas extrañas. Alegría, conmoción. Entonces, de repente, un escalofrío recorrió mi espalda. Corrí al baño, cerré de un portazo la puerta del cubículo y llamé a la abuela. Rin, rin. Sin respuesta. Llamé de nuevo, una tercera vez. Nada más que un eco vacío del otro lado. Debe estar en el jardín, me dije. O durmiendo la siesta, o dejó el teléfono adentro. Cálmere. Respiré hondo y llamé a mis padres. Hola, soy yo. Sí, ¿qué? La voz seca de papá. Yo. Cobré el cheque de la abuela. Es real, mamá. Papá, 100 millones de pesos. Ya está en mi cuenta. Un segundo de silencio. Luego papá estalló en carcajadas. Una risa despreciativa y desdeñosa. Deja de bromear, Adrián. Rompí el mío el día de Navidad. No hay forma de que ella tuviera 100 millones. Estás siendo infantil. Mamá le arrebató el teléfono. Adrián, ¿estás soñando? Deja de inventar historias para llamar la atención. Estoy cansada de estos juegos. Tragué saliva y llamé a Santiago. Hola, hermano. Sonaba medio dormido. Santiago, el cheque que la abuela nos dio en Navidad. ¿Todavía lo tienes? ¿Ese trozo de papel? Lo tiré en algún lugar. ¿Por qué llamas tan temprano? Llevé el mío al banco y es real. 100 millones de pesos acaban de llegar a mi cuenta. Santiago bostezó ruidosamente. Sí, muy gracioso, hombre. No me molestes. Voy a volver a dormir. Clic, no me rendí. Llamé al tío Alberto. Rugió de risa en la línea. Un cuento de hadas de Navidad, chico. No me hagas reír.
La tía Juana fue más dura. Adrián, deja de sacar el tema de ese cheque para meterte con nosotros. No hay forma de que tu abuela tuviera esa cantidad de dinero. Tiramos los nuestros a la basura hace siglos. Me quedé entumecido. Todos pensaban que estaba mintiendo. Solo quedaba Paola. Ella contestó con voz empalagosa y dulce. Hola, primo. ¿Por qué llamas tan temprano? Paola, ¿todavía tienes el cheque que te dio la abuela? Sí, lo guardé como recuerdo. Parecía bastante legítimo, en realidad. Llévalo a un banco e intenta cobrarlo. Yo acabo de hacerlo. 100 millones de pesos realmente entraron en mi cuenta. Paola se rió tontamente. ¿Me estás gastando una broma? Me tengo que ir. Adiós. Pensé que simplemente me ignoraría. Pero a la mañana siguiente a las 8 de la mañana, sonó mi teléfono. Paola. Adrián, ¿cómo te atreves a engañarme así? Su voz era estridente, casi histérica. Llevé ese cheque al banco esta mañana y dijeron que la cuenta está vacía. ¿Crees que esta broma es graciosa? Me congelé. Mi corazón cayó al suelo. Paola, no estoy bromeando. Recibí el dinero de verdad. Puedo enviarte la captura de pantalla. No me mientas. Te odio. Colgó. Me senté pesadamente en el suelo de la cocina, con las manos temblando incontrolablemente. ¿Qué demonios estaba pasando? Había recibido el dinero hace 2 días. ¿Cómo podía estar la cuenta repentinamente vacía? Llamé a la abuela de nuevo. Todavía sin respuesta. 10ª vez. 20ª vez. Nada. Un pavor frío se arrastró desde la base de mi cuello por mi espalda. Miré el reloj. 9:12 de la mañana. Ella siempre estaba despierta a las 6 para encender la chimenea. ¿Por qué no había contestado el teléfono en días? Tiré unos cuantos cambios de ropa en una mochila, agarré mi billetera y las llaves del coche, y salí corriendo del departamento sin siquiera cerrar la puerta con llave. En la carretera federal 16, la nieve comenzó a caer en copos grandes y pesados que golpeaban contra el parabrisas como manos invisibles tratando de retenerme. Conduje más rápido de lo habitual, con los nudillos blancos en el volante, la radio apagada, solo el latido frenético de mi corazón llenando el silencio. Esas 6 horas parecieron toda una vida. Llamé a la abuela una y otra vez. Sin respuesta. Llamé al viejo don Jaime, el vecino que solía partir leña para ella. Sin respuesta. Un pavor aplastante presionaba mi pecho. Recé para que solo estuviera durmiendo profundamente, levemente enferma, o que su teléfono simplemente se hubiera muerto. Pero en el fondo, ya sabía que algo estaba terrible e irrevocablemente mal. Cuando finalmente giré hacia el camino de tierra cubierto de nieve que conducía a la cabaña, había caído el anochecer. Los faros barrieron el bosque de pinos y el suelo blanco cegador. La cabaña parecía silenciosa y abandonada como una pintura olvidada. No salía humo de la chimenea. Ninguna luz dorada y cálida se derramaba desde el porche. Solo oscuridad y un frío mortal. Frené derrapando hasta detenerme torcidamente, salté y corrí escaleras arriba, resbalando en el hielo. Mis llaves cayeron al suelo con un estruendo. Tuve que arrodillarme para recogerlas, con las manos temblando violentamente. La puerta estaba sin llave. La empujé para abrirla. Una ráfaga de aire helado entró conmigo. La cabaña estaba congelada como si la chimenea hubiera estado muerta durante días. Abuela. Mi voz hizo eco perdida entre las paredes de madera. Sin respuesta. Solo el viento aullando afuera y mi corazón latiendo como tambores de guerra. Caminé lentamente hacia su dormitorio, aterrorizado de asustarla. La puerta estaba entreabierta. La empujé suavemente. Ella estaba allí acostada. Con la manta subida hasta el pecho, las manos cuidadosamente dobladas sobre su estómago, el rostro tranquilo como si estuviera perdida en el sueño más profundo y dulce. El cabello plateado esparcido sobre la almohada blanca, los labios ligeramente curvados en lo que parecía una leve sonrisa por un sueño hermoso. El alivio me inundó. Casi lloré. Solo estaba durmiendo. Debe estar agotada.
Abuela, susurré, acercándome, tirando suavemente de la manta más arriba para mantenerla caliente. Su mano estaba expuesta. Me estiré para arroparla y me congelé. Fría. Helada. No el frío del invierno, sino el frío de alguien que ya se ha ido. Temblando, toqué su mejilla. Todavía fría. Presioné mi mano contra su pecho. Sin subida ni bajada. Puse mi oído contra su corazón. Sin latido. En un solo segundo, mi mundo entero se derrumbó. Abuela. Abuela, no. Por favor, no. Grité, con la voz destrozada, sacudiéndola, abrazándola, besando su frente, con las lágrimas cayendo sobre su rostro, pero ella permaneció inmóvil, serena, como si simplemente hubiera estado esperando a que yo llegara a casa para poder decir adiós. No recuerdo haber marcado el 911. Solo recuerdo estar sentado junto a la cama, agarrando su mano, sollozando hasta que mi garganta estuvo en carne viva. Los paramédicos llegaron, 2 hombres con chaquetas reflectantes, con rostros graves. Comprobaron su pulso, iluminaron sus ojos con una luz, luego uno colocó suavemente una mano en mi hombro. Lo siento mucho. Se ha ido probablemente hace 3 o 4 días. 3 o 4 días. Desde la mañana en que me fui, ella había yacido aquí sola en esta casa helada, esperándome, y nunca lo supe. Me desplomé en el suelo, la abracé una última vez y lloré hasta que no quedaron lágrimas. Más tarde, después de que se la hubieran llevado, la cabaña se sintió aterradoramente vacía. Me senté en el suelo de la sala de estar, entumecido, cuando noté un sobre blanco colocado cuidadosamente en la mesa del comedor, exactamente donde ella solía sentarse y servir mi té cada mañana. En el exterior, con su familiar letra temblorosa, para Adrián. Lo recogí. Mis manos se sentían como plomo. Dentro había una larga carta en el papel rayado que siempre usaba, escrita lentamente pero con claridad. La leí, cada palabra apretando mi corazón hasta que apenas podía respirar. Mi queridísimo Adrián, para cuando leas esto, me habré ido a estar con tu abuelo de nuevo. Por favor, no llores demasiado, mi dulce niño. He vivido una vida plena y estoy contenta. Los 100 millones de pesos que recibiste son todo lo que tu abuelo y yo ahorramos e invertimos a lo largo de nuestras vidas enteras. Las noches que él se quedaba despierto estudiando acciones. Los inviernos que yo remendaba ropa en lugar de comprar nueva. Los viajes que nunca hicimos para poder dejar algo para nuestros hijos y nietos. Esta Navidad pasada, lo hice a propósito. Quería probar los corazones de todos. Sabía que no me quedaba mucho tiempo, así que necesitaba ver quién todavía recordaba a la familia, quién todavía me apreciaba verdaderamente. Escribí un cheque para cada persona, pero la cuenta tenía exactamente 100 millones, suficiente para que solo se cobrara un cheque. Quien cobrara el suyo primero recibiría todo. A cualquiera que viniera después simplemente se le diría fondos insuficientes. Y creí que tú serías el primero en intentarlo. No te reíste. No lo rompiste. No lo tiraste. Eres el único que todavía se aferraba a la familia. Estoy tan orgullosa de ti. Usa ese dinero para vivir bien, Adrián. Vive para ti mismo. No vivas para complacer a los demás. Y no dejes que nadie te obligue a compartir si no quieres. Te lo mereces más que nadie. Mi único arrepentimiento es que no pude abrazarte una vez más. Pero siempre estaré aquí en esta cabaña, en el olor del pey de manzana, en el crujido de la chimenea, en el viento de las montañas de Chihuahua. Te amo mucho, por siempre. Tu abuela Silvia. Doblé la carta, la presioné contra mi pecho y sollocé como un niño. La cabaña ahora se sentía cálida y sofocantemente fría a la vez. Cálida porque ella todavía estaba en cada ladrillo, cada tronco, fría porque se había ido de verdad. Me senté allí mucho tiempo hasta que cayó la noche por completo. Luego, con las manos aún temblando, levanté el teléfono y llamé a cada miembro de la familia. Primero, a mis padres. Hola. La voz seca de papá. Mamá, papá, la abuela falleció. Silencio. Ningún llanto, ningún jadeo, nada. Solo un silencio pesado, luego un seco sí, seguido inmediatamente por «¿Entonces, hay un testamento?» ¿Dejó algo? Colgué, incapaz de hablar.
Llamé a Santiago. Solo dijo. Luego preguntó, entonces, ¿realmente obtuviste los 100 millones? Llamé al tío Alberto, a la tía Juana, a Paola. La misma reacción de todos ellos. Sin dolor, sin pena, solo un silencio calculador seguido de preguntas sobre el dinero, la casa, la tierra, la herencia. Me senté en el suelo frío, agarrando la carta de la abuela, llorando hasta que mis ojos estuvieron secos. No tenía idea de que a partir de este momento, la familia que una vez pensé que estaba unida por la sangre descendería al caos más feo y vil que jamás hubieran creado. Y esta vez, yo ya no sería el nieto callado y obediente. 2 días después, se celebró el funeral de la abuela en una mañana sombría de miércoles. La nieve caía espesa y pesada, cubriendo el pequeño cementerio detrás de la vieja iglesia en el centro de Creel de un blanco puro e ininterrumpido. Yo había estado parado en la puerta de la iglesia desde temprano en la mañana, vistiendo el único traje negro que poseía, con el cuello de la camisa rígido por el frío. Saludé a cada doliente, estreché manos, acepté condolencias, pero mis ojos seguían desviándose hacia el sencillo ataúd de pino colocado en el pasillo central, el más barato disponible porque sabía que la abuela odiaba la ostentación. Los vecinos vinieron en gran número. El viejo don Jaime trajo un manojo de flores silvestres atadas con cordel. María de la panadería me abrazó y sollozó incontrolablemente. Las viejas amigas de la abuela del grupo de costura, el círculo de la iglesia, los que habían conocido al abuelo. Todos vinieron en silencio llenando cada banco de madera crujiente. Lloraron lágrimas reales. Los abracé y lloré lágrimas reales también. Mi familia llegó tarde. Mamá, papá y Santiago entraron justo cuando las campanas de la iglesia daban las 10. Papá vestía un costoso traje gris y una corbata perfectamente recta, pero su rostro estaba tan frío como si asistiera a una reunión de la junta directiva. Mamá tenía puestas unas gafas de sol enormes a pesar del cielo gris, con los labios apretados, aferrando un bolso Chanel. Santiago estaba de pie con las manos en los bolsillos, con un AirPod colgando. No me abrazaron. Solo asintieron levemente y fueron directamente a la primera fila. El tío Alberto y la tía Juana llegaron casi media hora tarde. Su brillante SUV negro frenó con un chirrido afuera. El portazo de las puertas hizo eco en la calle vacía. La tía Juana llevaba un abrigo de visón y un pañuelo de seda. Mientras se limpiaba la nieve de sus tacones altos, le susurró ruidosamente al tío Alberto. Me pregunto cuánto dejó mamá en realidad. Espero que lo suficiente para cubrir mi deuda de la tarjeta de crédito. Escuché cada palabra. Mis puños se apretaron tan fuerte que mis uñas se clavaron en mis palmas hasta que sangraron. Ese fue el momento en que entendí. Para ellos, la abuela solo había sido dinero con patas. El servicio comenzó. El sacerdote leyó de la Biblia, su voz cálida elevándose sobre el repiqueteo constante de la nieve en el techo. Luego fue mi turno de hablar. Caminé hacia el púlpito, con las manos temblando alrededor del trozo de papel arrugado que había agarrado con demasiada fuerza. Mi abuela fue la mujer más extraordinaria que he conocido. Mi voz se quebró. Ella me enseñó cómo se ve el amor incondicional. ¿Qué significa vivir amablemente sin importar cuán dura se ponga la vida? En sus últimos días, tuve la suerte de estar con ella, de encender el fuego para ella, de escuchar sus viejas historias, de verla sonreír. Ese fue el regalo más grande de mi vida. Hablé sobre el suéter que le había tejido, sobre nuestras sencillas cenas de sopa de verduras y pan tostado, sobre ese último abrazo en el porche. Las lágrimas cayeron sobre el púlpito de madera. Abajo, muchos se secaban los ojos, pero en el banco de la familia, Santiago estaba revisando secretamente su teléfono. El tío Alberto le susurraba algo a papá, y sus miradas mutuas estaban cargadas de significado. Bajé la cabeza, incapaz de continuar. Después del entierro, mientras el ataúd de la abuela bajaba a la tierra en medio de la nieve arremolinada, los dolientes se fueron en silencio. Solo a mi familia se le pidió que se quedara en el pequeño salón de madera detrás de la iglesia, una habitación que olía a pino y café aguado. El licenciado Gerardo Huerta ya estaba esperando. De unos 60 años, cabello blanco como la nieve, traje negro impecable, gafas de montura dorada. Habló lenta pero firmemente. Puso su maletín sobre la mesa, lo abrió y sacó una carpeta gruesa.
Según los últimos deseos de Silvia Villalobos, ahora leeré su última voluntad y testamento. La habitación quedó en silencio absoluto. Podía escuchar mi propio latido. Cada par de ojos se agudizó instantáneamente, brillando como sabuesos captando un rastro. El licenciado Huerta se aclaró la garganta. Todos los activos de Silvia Villalobos, por un total de exactamente 100 millones de pesos, fueron transferidos por ella a una cuenta especial antes de Navidad. En la noche de Navidad, emitió un cheque de 100 millones a cada uno de sus hijos y nietos. Sin embargo, esa cuenta contenía exactamente 100 millones, lo que significa que solo el primer cheque presentado para el pago recibiría la cantidad total. Cualquier cheque posterior encontraría la cuenta vacía. Hizo una pausa, mirando alrededor de la habitación. Y según mi investigación, la primera persona en depositar su cheque fue el señor Adrián Villalobos. Por lo tanto, de acuerdo con los deseos explícitos de Silvia, toda la herencia ahora pertenece a Adrián. 3 segundos de silencio mortal. Luego la habitación explotó. De ninguna manera. ¿Qué? ¿Los 100 millones para él? Ese pequeño bastardo la engañó. Esto es imposible. Papá se puso de pie de un salto, con la cara carmesí. El tío Alberto golpeó la mesa. Mamá y la tía Juana chillaron al unísono. Santiago se quedó boquiabierto, luego se volvió hacia mí con ojos llameantes. Paola siseó, imbécil tramposo, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Se lanzaron sobre mí como una manada de lobos. Tu hijo de... Le lavaste el cerebro a mi madre, rugió papá, clavándome un dedo en la cara. Entrega el dinero. Eso pertenece a toda la familia, gruñó el tío Alberto. Adrián, sé un buen chico y divídelo con tu tía y tu tío. Mitad y mitad, arrulló la tía Juana, agarrándome la manga. Siquiera sabes cuánta deuda tengo, egoísta de mierda, gritó Santiago. Me paré en medio de ese círculo, con el corazón latiendo con fuerza, pero ya no temblaba. Los miré, mi propia carne y sangre, y no sentí nada más que extraños. El licenciado Huerta golpeó la mesa con calma. Todos, por favor. Este es el deseo claro, legal y notariado de Silvia. Nadie puede impugnarlo. Nadie escuchó. Siguieron gritando, señalando, acusándome de engañar a una anciana, manipularla, fingir ser el buen nieto solo para robar todo. Los miré una vez más. Luego hablé en voz baja pero lo suficientemente clara como para silenciar la habitación por un solo segundo. He recibido los 100 millones de pesos de la abuela, y me quedo con cada centavo. No les daré ni un solo centavo a ninguno de ustedes. Ese fue su deseo. Lo escribió claramente en la carta que me dejó. Me eligió a mí, no a ustedes. Porque fui el único que todavía la visitaba. El único que realmente la amaba. La habitación se congeló por un latido. Luego el caos estalló de nuevo, más fuerte, más feo. Papá maldijo. El tío Alberto amenazó con demandar. Mamá gimió sobre todo lo que había sacrificado criándome. Santiago se abalanzó como para golpearme. No esperé. Me di la vuelta y salí, dejando atrás los gritos, las miradas de odio y el aire espeso con el hedor de la codicia. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el cementerio, cubriendo la tumba fresca de la abuela en blanco puro. Me paré solo en la tormenta, con la cara vuelta al cielo, dejando que los copos helados se derritieran en mi piel. Abuela, siento que tuvieras que ver esto, susurré. El viento frío llevó mis lágrimas a la nieve que caía, y supe que a partir de ese día ya no tenía familia. Solo yo, los 100 millones de la abuela y la promesa de vivir decentemente tal como ella pidió. Conduje de regreso a Chihuahua esa misma noche, sin quedarme en Creel ni un segundo más. La carretera estaba completamente negra, los faros barrían tramos interminables de nieve. Solo el crujido de los neumáticos sobre el hielo y el latido furioso de mi corazón rompían el silencio. Pensé que todo había terminado en ese salón de la iglesia. Pero no, eso fue solo el comienzo. Solo 3 días después, la historia Adrián Villalobos roba 100 millones de pesos a su propia abuela se había extendido como un virus a través de las redes sociales de la familia y más allá. Comenzó con Santiago, mi propio hermano de sangre. Publicó un estado: algunas personas fingen ser el hermoso nieto que visita a la abuela todo el tiempo,
pero a sus espaldas manipulan a una anciana frágil para apoderarse de toda la herencia. Un nieto codicioso acaba de destrozar a nuestra familia. Luego vino mi madre con una larga lágrima de cocodrilo. Te di a luz, te crié, y así es como le pagas a tu madre. La abuela muere y te quedas con cada centavo para ti viviendo la gran vida solo. El cielo tiene ojos, hijo. La tía Juana llenó sus historias. Fotos viejas de la abuela con leyendas como, abuela, ¿puedes ver esto? El nieto favorito que más amabas acaba de robar a ciegas a todos tus nietos. El tío Alberto escribió una publicación pública completa etiquetando a toda la familia extendida. A mi madre le lavó el cerebro un nieto que la obligó a firmar papeles antes de morir. Ahora se ha llevado los 100 millones y no le dará ni un centavo a nadie. ¿Dónde está la justicia? Y mi padre, el hombre que una vez me enseñó que la familia es lo primero, publicó un vídeo corto desde dentro de su coche, con la cara roja de rabia. Nunca pensé que el hijo que crié se convertiría en un ladrón a plena luz del día. Explotó a una anciana débil, la engañó para que le transfiriera todo a él. Mi madre tenía Alzheimer severo y él lo ocultó, la obligó a firmar cheques. Ahora ella se ha ido y él ha desaparecido con el dinero. Lo demandaré hasta el final. Ese vídeo fue compartido más de 300 veces en una sola noche. Me senté en mi departamento oscuro desplazándome por la pantalla, con las manos temblando incontrolablemente. Los comentarios debajo eran como puñaladas. Falso buen tipo. Puedes ver la codicia en su cara. Nieto desnaturalizado. Demándalo, tío. Consigue justicia para la familia. Algunos incluso etiquetaron a mi escuela, a mis colegas, viejos amigos. A la mañana siguiente, me arrastré al trabajo, con las piernas pesadas como plomo. La atmósfera había cambiado por completo. Los colegas que solían saludarme calurosamente ahora miraban hacia otro lado y susurraban a mis espaldas. En la sala de profesores, escuché claramente, dicen que Adrián robó toda la herencia de su abuela. Parecía tan agradable, pero tan codicioso. Realmente no puedes confiar en nadie. Un estudiante de último año incluso preguntó frente a toda la clase, «Profe, ¿es cierto que robó todo el dinero de su abuela?» La clase estalló en carcajadas. Me quedé congelado en el atril con amargura, ahogándome la garganta. Esa tarde, la directora me llamó. Me dio una sonrisa incómoda. Adrián, sé que estás pasando por algunas dificultades familiares. La escuela no quiere involucrarse, pero varios padres han enviado mensajes haciendo preguntas. ¿Podrías dar una breve explicación? Le conté todo, con la voz temblorosa, que era el deseo explícito de mi abuela, que no había engañado a nadie. Ella asintió, pero sus ojos estaban llenos de lástima. Por favor entiende, la escuela solo quiere que todo esté tranquilo. Salí de su oficina sintiéndome como un criminal. Mi estado mental se desplomó. Perdí el apetito. No podía dormir. Me despertaba empapado en sudor a las 3 de la madrugada todas las noches escuchando a la abuela llamándome en el viento frío. Perdí peso. Círculos oscuros bajo mis ojos. Me paraba frente a las clases con la mente a kilómetros de distancia. Los mensajes de la familia llegaban como una tormenta. Santiago, perro, muérete. Mamá, hijo, por favor dale a mamá solo un poco. Me estoy ahogando en deudas bancarias. Tía Juana, el cielo te castigará. Solo espera. Papá, te desheredo. Llamadas a medianoche mientras cocinaba, mientras conducía. Nada más que maldiciones, súplicas, amenazas. Un viernes por la tarde, terminé la clase tarde. Conduje a casa en una niebla de insomnio. En el tercer piso, encontré un sobredorado grueso colocado cuidadosamente frente a mi puerta, con un sello de cuarzo rojo deslumbrante. Me hundí en el suelo del pasillo y lo abrí con manos temblorosas. Las primeras palabras me helaron la sangre. Citatorio judicial. Demandantes, Ramón Villalobos y Alberto Villalobos. Demandado, Adrián Villalobos. Luego las acusaciones una tras otra como puñaladas, apropiación fraudulenta de herencia, explotación de una persona mayor vulnerable carente de capacidad mental, violación de la ética familiar, demanda para anular la transacción bancaria y redistribuir los activos de acuerdo con las proporciones de herencia legales.
Al final, la línea que me ahogó, querían el dinero dividido en 8 partes iguales, una para cada persona, incluida Paola. Me senté en el pasillo helado, dejando caer el sobre de mi mano, acunando mi cabeza. Ni siquiera podía llorar ya. Me sentía vacío, como si el mundo entero me hubiera dado la espalda. Inventaron el Alzheimer, afirmaron que la obligué a firmar papeles, que la manipulé mentalmente en sus últimos días. Cada mentira envuelta en papeleo legal oficial firmado por mi propio padre y tío. La traición cortó hasta el hueso. Las personas que me dieron la vida, que compartían mi sangre, estaban dispuestas a arrastrar el honor de su propia madre, de su propia abuela, por el barro por dinero. Me acosté en el suelo toda la noche, con las luces apagadas, agarrando la carta de la abuela, leyéndola una y otra vez hasta que estuvo arrugada y desgastada. Vive para ti mismo. No dejes que nadie te obligue. Cerca del amanecer, me senté. Ya no temblaba. Solo quedaba un pensamiento frío y claro. Si no me defiendo, bailarán sobre su tumba por el dinero. Abrí mis contactos, encontré un número antiguo de los días de preparatoria. Mateo, mi mejor amigo en ese entonces, ahora un conocido abogado litigante en la Ciudad de México, especializado en casos de herencia complicados. Llamé a las 5 de la madrugada, contestó inmediatamente. Adrián, ¿qué pasa, hermano? Le conté todo. Sin escatimar detalles. La carta manuscrita de la abuela. Sus últimos días, la lectura del testamento, la campaña de desprestigio, la demanda. Silencio por un segundo, luego la voz de Mateo dura como el acero. Tomo este caso. No por dinero. Lo hago pro bono. Haré que se traguen cada palabra que han dicho. 3 días después, nos reunimos en nuestra vieja cafetería de la universidad. Mateo era alto, elegantemente vestido, con los ojos ardiendo con resolución. Le entregué cada documento. La carta de la abuela, los recibos de transferencia bancaria, el escaneo del cheque original, la confirmación del licenciado Huerta, los registros médicos que probaban que estaba completamente lúcida. Su médico certificó que no tenía Alzheimer. Incluso las imágenes de seguridad del vecino Jaime de ella riendo y sana solo unos días antes de Navidad. Mateo leyó la carta de la abuela y se le llenaron los ojos de lágrimas. Tu abuela era una mujer increíble, dijo en voz baja. Haré que se arrepientan de haber tocado su último deseo. Comenzamos a prepararnos para la guerra legal. Mateo presentó contrademandas, difamación, calumnia, infligir intencionalmente angustia emocional. Recopilamos cada publicación, cada comentario, cada mensaje amenazante. Reunimos evidencia de su claridad mental, registros bancarios, el testimonio del licenciado Huerta, el diario que ella mantuvo en sus últimos días que encontré en el cajón de su escritorio. Esto ya no se trataba de dinero. Se trataba de defender el honor de una mujer que pasó toda su vida amando a una familia que nunca la mereció. Miré por la ventana de la cafetería mientras la nieve comenzaba a caer de nuevo. Abuela, susurré en mi corazón. No dejaré que ganen. La batalla acababa de comenzar. La primera audiencia judicial cayó en una mañana amargamente fría de abril en Chihuahua. El Tribunal de Justicia era un viejo edificio con un techo todavía parcheado con nieve medio derretida. Los medios locales no tenían idea de que el caso existía. Sin reporteros, sin cámaras. Sin embargo, la galería pública estaba llena. Mi familia había arrastrado a parientes lejanos, viejos vecinos, incluso conocidos aleatorios de Facebook solo para ver el espectáculo. Se apretujaron detrás del banco de los demandantes, susurrando ruidosamente, con los ojos brillando como si estuvieran esperando el final de temporada de una telenovela. Me senté en el lado del demandado junto a Mateo. Él vestía un traje azul marino, corbata perfectamente recta, rostro tranquilo y gélido. Yo llevaba el mismo traje negro del funeral de la abuela, con los dedos agarrando el borde del banco de madera hasta que mis nudillos se pusieron blancos. En el lado de los demandantes, mi padre estaba sentado en el centro, frunciendo el ceño. A su derecha estaba el tío Alberto, con el botón superior desabrochado, los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. A su izquierda estaba mi madre, con enormes gafas de sol en el interior, agarrando un pañuelo como si estuviera a punto de estallar en llanto. Santiago estaba sentado a su lado, con los auriculares colgando, mirándome con puro odio.
La tía Juana y Paola estaban en la fila de atrás, susurrando sin parar. La jueza entró. Elena Cárdenas, una mujer de unos 50 años con cabello plateado corto y una voz afilada como una cuchilla. Golpeó el mazo. La habitación quedó en silencio. El abogado de los demandantes, un hombre bajo y con sobrepeso llamado Ricardo Domínguez, con el sudor goteando en su frente a pesar del frío, se puso de pie primero. Mis clientes, los hijos biológicos y nietos de Silvia Villalobos, han sido injustamente privados de su herencia legítima por el demandado, Adrián Villalobos. El demandado explotó la confianza de una anciana, la manipuló mentalmente y la coaccionó para transferir la totalidad de su patrimonio de 100 millones de pesos a sí mismo a través de un esquema de cheques fraudulento. Hizo una pausa, me lanzó una mirada de reproche y continuó. En su etapa final de vida, Silvia Villalobos ya no estaba en su sano juicio. Sufría de la enfermedad de Alzheimer severa. Frecuentemente confundía los nombres de sus propios hijos y nietos y a veces no reconocía a su propio hijo. Emitir cheques de 100 millones a múltiples individuos fue un comportamiento irracional y anormal, demostrando claramente una influencia psicológica severa e incapacidad legal. Presentó su evidencia. Algunas fotos de la abuela viéndose delgada el año pasado. Algunos mensajes antiguos del chat grupal familiar y la declaración jurada de mi padre de que mi madre era muy olvidadiza. Una vez incluso me llamó Dionisio, el nombre de mi difunto padre. Mateo se sentó inmóvil, sin tomar una sola nota, solo dándome el más leve asentimiento. Que cabe en su propia tumba. Luego fue el turno de Mateo. Se levantó lentamente como una pantera a punto de atacar. Su señoría, con el permiso del tribunal, ahora presentaré evidencia que prueba que cada acusación hecha por los demandantes es fabricada, difamatoria y un grave insulto a la difunta. Colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. Primero, la carta manuscrita de la abuela para mí, su escritura temblorosa pero clara. Cuando leyó la línea, eres el único que todavía recordaba a la familia, toda la habitación se quedó en silencio. Mi madre miró hacia abajo. Santiago, mi propio hermano, se mordió el labio. Siguiente, las imágenes de seguridad del vecino Jaime tomadas desde su patio hacia el de la abuela, mostrándola sana, cortando leña ella misma, riendo y charlando ruidosamente. Registros médicos de noviembre indicando que estaba completamente lúcida sin deterioro cognitivo. La declaración jurada del licenciado Huerta de que visitó su oficina 3 veces antes de Navidad sola y firmó cada documento ella misma. Finalmente, los registros bancarios. La cuenta contenía exactamente 100 millones de pesos, y yo fui la única persona que depositó un cheque antes de que los fondos se agotaran. Mateo cerró con una frase que silenció la sala del tribunal. Los demandantes no han producido ni una pizca de evidencia concreta de que el demandado coaccionara o manipulara a Silvia Villalobos. Por el contrario, tenemos pruebas irrefutables de que durante los 8 años que Silvia vivió sola, ninguno de los demandantes la visitó más de 2 veces al año, envió apoyo financiero o incluso llamó para verificar su salud. La única persona que conducía regularmente 6 horas para reparar su techo, partir leña, cocinar comidas y quedarse con ella en sus últimos días fue el demandado, Adrián Villalobos. La jueza Cárdenas golpeó una vez más. Habiendo revisado todos los documentos y testimonios, este tribunal encuentra que el testamento y los deseos finales de Silvia Villalobos se hicieron mientras ella estaba en completo uso de sus facultades mentales, son legalmente válidos y vinculantes. La transacción bancaria que involucra el cheque fue legal. No existe evidencia creíble alguna de que el demandado Adrián Villalobos participara en coacción o manipulación. Después de una pausa pesada, su voz resonó, final y decisiva. Por lo tanto, el tribunal dictamina, 1. La demanda completa del demandante es desestimada con perjuicio. 2. Adrián Villalobos es reconocido como el único heredero legítimo del patrimonio de 100 millones de pesos. 3. El demandante correrá con todos los costos judiciales y reembolsará parcialmente los honorarios legales del demandado. El mazo golpeó hacia abajo, un crujido atronador que hizo eco en la habitación. El lado del demandante se congeló. Mi padre se puso de pie de un salto, con la cara morada, señalándome. Tú. Te arrepentirás de esto. El tío Alberto golpeó la mesa tan fuerte que la seguridad le advirtió. Mi madre se cubrió la cara y lloró, pero nadie creyó que esas lágrimas fueran reales. Santiago salió furioso. Me quedé sentado. No sonreí.
No vitoreé. Solo sentí agotamiento, amargura y un extraño vacío. Mateo puso una mano en mi hombro. Se acabó, hermano. Tu abuela está sonriendo desde arriba ahora mismo. Asentí, pero las lágrimas seguían cayendo. Salí del juzgado hacia el mordaz atardecer de Chihuahua. El viento de la montaña aullaba, azotando los últimos copos de nieve de la temporada tardía a través de los escalones. Me paré en el escalón superior, con la cara vuelta al cielo, dejando que el frío me golpeara las mejillas. Había ganado el caso. Me había quedado con los 100 millones. Había defendido el honor de la abuela. Pero también había perdido a mi familia para siempre. Y esta vez, ni siquiera dolía ya. Solo un espacio frío y hueco en mi pecho donde solía estar mi amor por mis padres, mi hermano, mi tía y mi tío. Me subí al coche, arranqué el motor y salí de la ciudad sin mirar atrás. Por delante se extendía la larga carretera blanca. Detrás de mí, un pasado al que nunca volvería. Susurré al viento, abuela, gané. Ahora viviré decentemente, tal como me dijiste. Y supe, incluso habiendo ganado esta batalla, que seguía siendo la persona más solitaria del mundo. Llegué de vuelta a Chihuahua bien pasada la medianoche. Aparqué frente al edificio, apagué el motor y me senté en la oscuridad durante mucho tiempo. Mi teléfono seguía vibrando. Textos de felicitación de Mateo, una factura del licenciado Huerta y algunos mensajes de números desconocidos que asumí eran parientes lejanos. Lo apagué, entré y me desplomé en el sofá sin encender las luces. Había ganado el caso, pero ¿por qué mi corazón todavía sentía como si llevara una tonelada de piedra? A la mañana siguiente, la noticia se extendió más rápido de lo que esperaba. Un periódico local publicó un artículo corto. Disputa de herencia de 100 millones de pesos termina. Tribunal desestima demanda. Ratifica el testamento de la difunta. No se mencionaron nombres, pero en las redes sociales eso fue más que suficiente. Todas las viejas publicaciones de mis padres, tía y tío, Santiago y Paola fueron desenterradas de nuevo, y esta vez la opinión pública dio un giro de 180 grados. Primero, mis padres. Los había dejado de seguir en Facebook hace mucho tiempo, pero Mateo me envió capturas de pantalla de los nuevos comentarios. Los parientes los criticaban abiertamente. Una tía escribió, ¿qué clase de padres demandan a su propio hijo por el dinero de la herencia de su propia madre? Desnaturalizados ni siquiera comienza a describirlo. Viejos vecinos en Creel, los que solían jugar a las cartas con la abuela, publicaron historias, tan avergonzados en su nombre, celosos de su propio hijo hasta el punto de arrastrarlo a la corte. Y ahora que perdieron, silencio total. Los amigos de toda la vida comenzaron a cortar contacto. Escuché a través de un primo que a papá lo habían echado de su grupo semanal de golf porque nadie quiere drama familiar. Mamá fue repentinamente excluida del té de mujeres de los sábados en la iglesia. La gente susurraba, Teresa, la que demandó a su propio hijo por el dinero de la abuela. Mujer aterradora. Su trabajo también sufrió. Papá, un gerente de logística, fue llamado por su jefe y advertido debido a las publicaciones incendiarias en las redes sociales. Ramón, la compañía no quiere empleados involucrados en escándalos personales que dañen nuestra imagen. Fue reprendido formalmente y los compañeros de trabajo comenzaron a evitarlo en el almuerzo. Mamá, cajera de banco, ahora recibía miradas de reojo de sus colegas. Su compañera de trabajo, antes cercana, apenas la saludaba, murmurando que escuchó que Teresa demandó a su propio hijo por 100 millones de pesos. Aterrador. La brecha entre mis padres y yo se volvió irreparable. Dejaron de llamar, pero sabía que estaban furiosos y profundamente humillados. Por mensajes dispersos, escuché que peleaban sin parar. Mamá sollozaba y culpaba a papá por impulsar la demanda. Papá rugía que era culpa de nuestro hijo codicioso. Vivieron en tensión constante durante semanas. Sin dormir, papá bebiendo más, mamá mirando por las ventanas sola. Ya no sentía lástima, solo tristeza por dos personas que dejaron que la codicia los cegara ante la familia. El tío Alberto sufrió el golpe financiero más fuerte. El tribunal le ordenó pagar una suma sustancial por presentar una demanda frívola, casi 40,000 pesos en costos judiciales, más parte de mis honorarios legales. Para el dueño de una pequeña empresa, eso fue devastador.
Su taller de reparación de automóviles en las afueras de la ciudad dependía de clientes locales. Ahora desaparecieron. La gente hablaba, ese es Alberto Villalobos, el que era tan codicioso por el dinero de su propia madre que demandó a su propio sobrino para robar la herencia. Un proveedor de repuestos llamó, Alberto, realmente no quiero mezclarme en este lío de la demanda. Pausemos nuestra asociación. Perdió 3 contratos importantes en la primera semana después del fallo. Las finanzas colapsaron rápido. Tuvo que vender su vieja camioneta para cubrir deudas bancarias y el taller quedó desierto excepto por unos pocos clientes leales por lástima. Me lo imaginé sentado solo en el garaje oscuro, con una cerveza en la mano, con la cara demacrada por la preocupación. La codicia lo había llevado al límite. La tía Juana recibió el golpe social más duro, lo que más valoraba. Había sido la reina de los grupos de padres de la escuela de Paola, los círculos de caridad locales y la elegante escena social. Ahora, su reputación estaba en ruinas. En las reuniones de padres, la gente susurraba a sus espaldas, ahí está Juana, la que encabezó la demanda para dividir el dinero de la herencia con el sobrino de su esposo. Una madre publicó en un chat grupal. Mateo me lo reenvió. Juana siempre afirmó que amaba a la familia por encima de todo. Bueno, la máscara se ha caído. Maquinaciones codiciosas, destrozando a la familia por dinero efectivo. En la gala benéfica anual, un patrocinador rico sonrió con presunción. Juana, escuché que demandaste a tu sobrino por el dinero de la abuela. ¿Realmente sabes cómo mantener las apariencias? Fue removida de la Junta de Caridad para evitar el escándalo. Las invitaciones se secaron. Los vecinos dejaron de saludar. La tía Juana se retiró, publicaba mucho menos, pero sabía que estaba en agonía. Para ella, la reputación valía más que el dinero. Santiago, mi propio hermano, recibió un golpe brutal a su reputación personal. Un vídeo borracho que grabó justo después del juicio, despotricando, mi hermano es un perro que robó todo el dinero de la abuela, fue filmado en secreto y difundido entre sus amigos. Sus compañeros de universidad, el grupo de bebida, los compañeros de gimnasio, todos lo vieron. Se distanciaron. Santiago es un imbécil tan mezquino y egoísta, demandando a su propio hermano por una herencia. Su novia guapa de marketing rompió con él 2 semanas después. No puedo soportar el drama loco de tu familia. Demandar a tu propio hermano por el dinero de la abuela. Repugnante. Por primera vez, Santiago sintió verdadera vergüenza. Me envió algunos mensajes de texto borrachos a altas horas de la noche, hermano, metí la pata, pero tú también fuiste duro. El orgullo le impidió enfrentarme adecuadamente. Ahora vive retraído, rara vez sale, se ve demacrado, y su trabajo de ventas sufre porque los clientes que escucharon los rumores lo evitan. Paola salió mejor librada, pero aún lo sintió. En la universidad, sus amigos se burlaban, Paola, demandaste a tu primo por el dinero de la abuela. ¿Qué ruda? Perdió algunos amigos y su imagen de princesa de la familia se vio empañada. Publicaba muchas menos historias, se reía menos. Sospecho que en realidad está reflexionando sobre lo que hizo. Dentro de la familia, el resentimiento explotó como una bomba en cámara lenta. Mis padres culparon al tío Alberto. Nos empujaste a la demanda. Ahora toda la familia está deshonrada. El tío Alberto culpó a la tía Juana. Seguiste llorando y exigiendo una parte. La tía Juana respondió, ustedes hombres fueron demasiado débiles para tomar una decisión. Santiago culpó a todos. Me arrastraron a esto. Ahora soy yo quien perdió amigos y a mi novia. Las peleas telefónicas y las guerras de chat grupal continuaron durante semanas. La familia ya no se reúne. Esta Navidad definitivamente no habrá reunión. Y todavía me enviaban mensajes. Mitad disculpas, mitad reproches, mitad envidia. Papá, hijo, me equivoqué. Pero deberías pensar también en tu hermano pequeño. Mamá, Adrián, mamá te extraña mucho. Solo dame un poco para pagar las deudas, por favor. Santiago, ganaste. ¿Feliz ahora? Yo soy el que está sufriendo. Tía Juana, sobrino, siento haberme dejado llevar, pero ¿no te sientes culpable quedándote con todo? Los leí todos, nunca respondí.
Gradualmente bloqueé los números, eliminé los chats grupales y viví en mi propio silencio. En las semanas posteriores al juicio, me senté solo en mi departamento, viendo la nieve derretirse lentamente afuera, pensando en la abuela. Ellos, las personas que solían ser mi familia, ahora estaban pagando el precio de su codicia. No me regodeé. Solo sentí una tristeza tranquila y persistente. Pero sabía que esta era la lección que la abuela quería enseñar. El amor real nunca se trata de dinero. Y comencé a pensar en irme, dejar todo atrás. Pasé toda la semana después de eso sentado tranquilamente en mi pequeño departamento de Chihuahua, viendo la nieve derretirse en riachuelos que goteaban del techo al otro lado de la calle. Cada mañana me despertaba, preparaba un café negro fuerte, me sentaba a la mesa de la cocina y releía la carta de la abuela, su letra temblorosa aún pareciendo llevar el calor de su mano. Los mensajes de la familia seguían llegando, aunque había bloqueado casi todos los números. Algunos de teléfonos desconocidos, voces mezcladas con disculpa y culpa. Adrián, hijo, nos equivocamos, pero todavía tienes que pensar en tu familia. O de Santiago, ¿no te sientes culpable quedándote con todo el dinero? He perdido a todos mis amigos por esto. Los leía, luego los borraba. Sin respuesta. No por odio. El odio se había ido. Simplemente estaba agotado. Me di cuenta de que para sanar, tenía que cortar el cordón por completo. No por venganza, sino para protegerme de ese ciclo interminable de acusaciones, culpa, súplicas y sarcasmo. Empecé a actuar. Primero, bloqueé cada contacto individual. Mamá, papá, tío Alberto, tía Juana, Santiago, Paola, todos. Eliminé los chats grupales familiares, los dejé de seguir a todos en las redes sociales y cambié mi número de teléfono. Se sintió como cortar una soga alrededor de mi cuello. No más llamadas a medianoche. No más publicaciones de desprestigio. No más súplicas falsas. Solo silencio. Silencio real. Por primera vez en meses de caos. El trabajo en la escuela se había vuelto sofocante. Los colegas todavía susurraban a mis espaldas. Escuché, la demanda de Adrián ha terminado. Ganó, pero su familia está destruida. Y sus miradas ya no eran amistosas, solo curiosidad y sospecha. Los estudiantes, inocentes pero entrometidos, a veces preguntaban directamente, «Profe, ¿es cierto que ahora es súper rico?» 100 millones. Toda la clase estallaba en carcajadas mientras yo forzaba una sonrisa. Solo cosas de familia, chicos. Centrémonos en la lección. Pero en el fondo, sabía que la paz aquí se había ido. Cada clase se sentía como actuar en una obra de teatro. Mi mente estaba en otra parte, la vieja pasión desaparecida. Decidí renunciar. Entregué mi renuncia a la directora, citando razones personales y la necesidad de un descanso. Ella asintió con simpatía. Lo entiendo, Adrián, pero la escuela te echará de menos. No le dije a nadie a dónde iba. En silencio empaqué las cosas, califiqué los últimos trabajos y me despedí de mis estudiantes con el corazón pesado. Estudien mucho, ¿de acuerdo?, dije, con la voz quebrándose un poco. Un niño preguntó, ¿a dónde va, profe? Sonreí. A un lugar más tranquilo. De vuelta a casa, comencé a empacar. Este pequeño departamento con su viejo sofá, mesa de cocina de madera y estantes llenos de novelas clásicas ahora se sentía como una prisión. Empaqué todo en unas pocas cajas de cartón, ropa, libros, un puñado de fotos con la abuela. Nada extra. No quería cargar con el pasado. Vendí el viejo Jetta, compré una pequeña camioneta para la mudanza. Nadie en la familia sabía a dónde iba. No dejé nota, no hice llamadas de despedida. Simplemente cerré la puerta con llave una última vez, miré las habitaciones vacías y me alejé. Los 100 millones de pesos estaban casi intactos en mi cuenta. Solo había usado una pequeña parte para honorarios legales y gastos diarios, sin coches de lujo, sin vacaciones europeas, sin apuestas en el mercado de valores. Mi objetivo era vivir sencillamente, exactamente como la abuela había pedido. Vivir decentemente, vivir para mí mismo. 100 millones no eran para despilfarrar. Eran para construir una vida nueva y honesta sin el ajetreo diario.
Conduje hacia el sur a lo largo de interminables autopistas flanqueadas por bosques de pinos y montañas. Al principio, no tenía un destino específico, solo la necesidad de alejarme mucho de Chihuahua, de los recuerdos dolorosos. Paré en pequeños pueblos en el camino, dormí en moteles baratos, comí tacos al borde de la carretera y pensé. Luego elegí Jalisco, un pequeño lugar hermoso llamado Mazamitla, ubicado en la Sierra del Tigre con bosques de pinos interminables y aire fresco. Me recordaba más a la abuela. Tranquilo, frío, pero cálido a su manera, como su vieja cabaña. Compré una modesta casa de troncos en las afueras del pueblo. Nada grandioso. Techo de tejas rojas, amplio porche con vistas a un patio de flores silvestres, un pequeño arroyo murmurando detrás de la casa día y noche. 3 habitaciones, una pequeña cocina con una estufa de leña, un dormitorio sencillo y un estudio con estanterías de madera. Repinté las paredes yo mismo, arreglé las bisagras chirriantes, planté flores silvestres al frente. Cada golpe de martillo, cada pincelada se sentía como reconstruirme a mí mismo. Solicité trabajo en la preparatoria de Mazamitla. El pueblo necesitaba maestros, así que me contrataron justo después de una breve entrevista. ¿Enseñaste literatura de preparatoria en Chihuahua? Perfecto. Necesitamos a alguien como tú. El director Hernán sonrió cálidamente y no preguntó nada sobre mi pasado. Comencé la semana siguiente, grados 10 y 11, literatura hispanoamericana y taller de lectura y redacción. Los chicos aquí eran directos y amables. Preguntaban sobre García Márquez y Rulfo, no sobre 100 millones de pesos. Me aceptaron rápidamente porque enseñaba con calma y honestidad. El profe Villalobos cuenta las mejores historias, dijo uno. Sonreí, sintiendo calor en mi pecho por primera vez en meses. Mi nueva vida era simple pero llena de significado. Me despertaba a las 6, preparaba café de olla fuerte, me sentaba en el porche viendo el amanecer sobre las montañas, escuchando pájaros en lugar de bocinas de coches. Luego un viaje de 10 minutos a la escuela. 3 clases matutinas charlando con los estudiantes durante los descansos. ¿Te gusta escribir historias? Adelante. Las leeré. Tardes en casa para cocinar algo simple. Sopa de verduras del jardín. Tostadas con miel local. Noches junto a la chimenea leyendo Pedro Páramo o escribiendo en mi diario. Pensamientos sobre la abuela. Sus últimos días. Esta nueva vida. A veces le escribía cartas sabiendo que nunca las leería. Abuela, estoy viviendo decentemente ahora. Te extraño mucho. Los fines de semana eran cuando realmente vivía. Caminando por senderos forestales, con las botas crujiendo sobre agujas de pino, respirando aire tan limpio que picaba mis pulmones. Jardinería, plantando zanahorias y papas como ella me enseñó, o visitando el pequeño mercado del pueblo, comprando pan fresco, teniendo una pequeña charla sobre el clima. Nadie sabía quién era yo. Solo me conocían como el nuevo maestro Villalobos. Tranquilo y amable. Sin demandas, sin 100 millones, sin miradas sospechosas. Solo Adrián, un maestro ordinario. Por primera vez en meses, sentí paz. Las primeras noches en Mazamitla, todavía me despertaba de pesadillas. Salas de audiencias, la mirada de odio de mi padre. La abuela yaciendo fría en la cabaña. Pero gradualmente, el sueño se hizo más profundo, los sueños más suaves. La abuela sonriendo junto a la chimenea. Yo corriendo por el patio nevado. De niño, entendí que no estaba huyendo. Estaba empezando de nuevo. Una vida real, no una gastada tratando de complacer a los demás, sino vivida para mí mismo, exactamente como ella me dijo. Los 100 millones todavía están sentados tranquilamente en el banco, creciendo lentamente en un fondo de inversión seguro. He usado solo un poco, la casa, una vieja camioneta para transportar leña y un pequeño fondo de becas anónimo para estudiantes necesitados en la escuela de parte de un amigo. El resto está guardado para la jubilación, o tal vez para ayudar a alguien que realmente lo necesite, como siempre lo hizo la abuela. Cada día sencillo aquí me ayuda a entender más profundamente lo que la abuela escribió en su carta. Vive para ti mismo. Todavía recuerdo esas líneas temblorosas, la tinta azul tenue en papel rayado como un susurro del pasado. Vivir para mí mismo,
No para probar nada a nadie, no para perseguir coches de lujo o mansiones, no para complacer a las personas que una vez me lastimaron. Comencé a sentir el verdadero valor de la paz. Caminatas matutinas en el bosque, botas crujiendo sobre hojas caídas, escuchando a los gorriones piar arriba. Me detenía junto a un pino antiguo, tocaba su corteza áspera y pensaba, esto es vivir. Sin necesidad de elogios, sin necesidad de me gusta en las redes sociales, solo un corazón en reposo. La amabilidad se volvió más clara que nunca. En Masamitla, la gente vive lentamente y se ayuda mutuamente sin llevar la cuenta. Mi vecina doña Marta, una viuda de unos 60 años, me trae una canasta de huevos frescos cada semana, sonriendo. Maestro Villalobos, coma y manténgase fuerte. Le devuelvo el favor arreglando su cerca de madera o dando clases particulares a su hijo en problemas matemáticos difíciles. Nadie pregunta sobre mi pasado. Nadie husmea. Son amables simplemente porque así es la vida aquí. Y aprendí a seguir eso. Quedándome después de la escuela para ayudar a los estudiantes con dificultades, nunca cobrando por lecciones extra, visitando al director Hernán cuando estaba enfermo, llevando sopa de verduras casera. Cada acto de amabilidad me hace sentir más cerca de la abuela. Ella solía decir, la amabilidad no se da para recibir algo a cambio. Se da para que tu propio corazón se sienta más ligero. Una vida sin esforzarse por impresionar es el mayor regalo. En Chihuahua, solía quedarme despierto hasta tarde calificando trabajos solo para ser llamado un maestro sobresaliente, preocupándome por los aumentos y las expectativas de los colegas. Ahora en Masamitla, enseño porque me encanta, no por promoción. La paga es más baja, pero es suficiente. Ya no tengo que complacer a nadie. No más llamadas suplicantes de mamá. Solo comparte un poco, hijo. No más publicaciones resentidas de Santiago. Vivo para mí mismo, y eso me ha hecho más fuerte que nunca. Gradualmente me di cuenta de que la mayor victoria no fueron los 100 millones de pesos o ganar la demanda. El dinero es solo dinero. Me liberó de la preocupación financiera, pero no pudo sanar mi alma. El juicio fue solo una batalla legal donde defendí el último deseo de la abuela, pero no borró las cicatrices internas. La verdadera victoria fue elevarse por encima de esas heridas. Las heridas de las maldiciones de mi padre. De las miradas envidiosas de Santiago, del peso tóxico de una familia que una vez me hizo dudar de mí mismo. Solía pensar que estaba solo, traicionado. Pero ahora veo que fue una lección. La familia no siempre es un refugio. A veces son expectativas pesadas, cuerdas invisibles que te atan a una vida que quieren para ti. Corté esas cuerdas y ahora soy libre. Esa noche, después de una cena sencilla, carne asada y verduras de mi propio jardín, me senté junto a la chimenea, con las llamas crepitando como la suave risa de la abuela. Abrí mi diario de cuero marrón comprado en el mercado local, de páginas gruesas y ásperas, y tomé un lápiz. La luz del fuego parpadeaba a través del papel. Mi mano temblaba ligeramente de emoción. Escribí una frase que sabía que se quedaría conmigo por el resto de mi vida. El amor de la abuela me salvó la vida. La verdadera victoria no es cuánto dinero tienes, sino saber cómo vivir una vida decente y pacífica que sea fiel a tu propio corazón. Cerré el diario, lo puse en la mesa de madera y vi arder el fuego. Cayeron lágrimas, pero ya no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de gratitud. Gratitud a la abuela por darme su lección final. El amor verdadero significa dejar ir, significa dejar volar a tus nietos. Y así termina mi viaje no con venganza sino con crecimiento, paz y la lección más grande de todas. Una vez creí que la familia lo era todo, un refugio incondicional. Pero a través de esos meses de caos, aprendí. Algunas familias nacen para amarnos, como la abuela, que pasó toda su vida ahorrando no solo dinero, sino amor ilimitado. Y algunas familias nacen para enseñarnos cómo levantarnos y alejarnos. Como mis padres, mi hermano, mi tía y mi tío que me empujaron al dolor para que pudiera aprender a curarme a mí mismo, a volverme fuerte por mi cuenta. Me levanté, apagué la luz y salí al porche. El cielo nocturno de Jalisco brillaba con estrellas. El viento frío llevaba el aroma a pino fresco. Miré hacia arriba y susurré, gracias, abuela. Estoy viviendo de verdad ahora. Y supe, desde este día en adelante, que viviría plenamente. No para nadie más,
sino para mí mismo y para el amor que ella dejó atrás. Siento una profunda gratitud por su compañía en esta travesía. Si se han sentido identificados con mi relato, les extiendo una cálida invitación a formar parte de esta comunidad suscribiéndose. Continúen siempre en la búsqueda de su propia luz. Nuestro reencuentro será muy pronto.